Hola chicos, hoy les voy a redactar Los Tigres de la Malasia. Y bueno, vamos por el capítulo 1. Capítulo 1. Las dudas de Yáñez. Yáñez de Gomara era un portugués robusto, de unos 50 años, con largos y abundantes cabellos que asomaban por debajo del sombrero de paja de Manila. Vestía un elegante traje de franela con botones de oro y faja de terciopelo rojo, de la que colgaban dos pistolas de largo cañón con culatas incrustadas en nácar. Tan afilada figura contrastaba con la expresión de cólera y los gestos ampulosos que ahora acompañaban a sus gritos. ¿Seguimos? ¿Sí o no?, vociferó por 10ª vez. ¿Qué es lo que nos detiene? Todavía no lo sé, señor. Ese piloto debe estar borracho. Y yo que siempre hablo bien de los malayos. Tenemos que avanzar. Está bajando la marea, señor. Es imposible seguir. Venga aquí, piloto. El malayo abandonó el timón y se acercó a Yáñez. El portugués, apoyando la mano derecha en la pistola, dijo con desprecio: me parece recordar que habías dicho que conocías todos los parajes de la costa de Borneo. Pero señor, antes no existía este banco de arena. Estúpido, ¿me quieres convencer de que ha brotado del mar esta misma mañana? ¿No será que estás tratando de detener al Mariana? ¿Por qué haría eso, señor? Tal vez porque estás de acuerdo con esos enemigos misteriosos que han sublevado a los dajiacos. Nunca tuve relación con ellos. Nunca tuve relación con ellos, señor. Espero que estés diciendo la verdad. ¿Crees que podemos seguir? Sí, señor, cuando la marea esté más alta. Hay muchos dajiacos en el río. No creo. ¿Sabes si tienen buenas armas? Solo les vi algunos fusiles. ¿Por qué habrían sublevado? No entiendo. Tal vez tenga razón nuestro jefe. Sandokan, cuando se obstina a ver en todas partes las manos de los ingleses, confían que logremos rescatar a Tremal Naik y a su hija Dama antes de que los rebeldes invadan sus plantaciones y destruyan sus negocios. Veamos si podemos dejar este banco de arena sin esperar a que la marea alcance al máximo de altura. Yáñez volvió a la espalda del malayo y se fue a proa. El Mariana, que probablemente había encallado por una mala maniobra, era un espléndido velero de 2 palos y reciente construcción que podía transportar hasta 200 toneladas.
iba muy bien armado, lo suficiente como para atemorizar a un crucero mediano. Llevaba 2 cañones sobre plataformas móviles para 4 bombardadas para 4 bombardas para ametrallar dispuestas sobre el castillo de proa. La tripulación estaba compuesta por una parte de los famosos tigres de Malasia y 40 hombres entre malayos y dayacos. El piloto era un malayo al que Yáñez había encontrado en una canoa bastante lejos de allí. El portugués que se había atrevido a ofrecerle el timón el timón presuponiendo que el hombre conocía la zona, pero tenía tanto como él como sus oficiales comenzaban a pensar que semejante confianza había sido una imprudencia. Para Yáñez era difícil aceptar que un nativo atentara contra el Mariana. El barco pertenecía a una flota que había defendido siempre a los malayos ante ataques de Inglaterra y que había sido decisiva para derrotar a James Brooke y conseguir la independencia de los dayacos. Es un misterio que ni Sandokan ni yo hemos podido desentrañar, le dijo Yáñez a Sambliong, un malayo de cara arrugada que se desempeñaba como maestre y era su hombre de confianza. No se entiende esta imprevista furia contra Tremal Knight que con sus factorías ha permitido que los malayos se ganen la vida cómodamente, que no corran el riesgo de ser atacados por los piratas. Debe haber una razón que ignoramos, dijo Sambliong. ¿Estarán en peligro Tremal Knight y Dhamma? El mensajero que nos mandaron de Monpraxem dijo que los dayacos han saqueado e incendiado 3 factorías y que hablaban de matar a Tremal Knight. No comprendo. No hay en toda la isla mejor persona que él. Tal vez sepamos algo cuando lleguemos a Pangutarán. Al ver al Mariana, supongo que los dayacos se calmarán. Mire, allí viene un hombre en una canoa. ¿Quién será? Se diría.
que trataba de confundir a alguien, se acerca y se aleja de los islotes. Por las dudas, ordena que carguen una bombarda Zambiglión. Creo que es Tangusa, el empleado de Tremal Nike, parece herido. Le están persiguiendo aquellos dayacos de la chalupa. El fugitivo, un fornido mestizo malayo-portugués de unos 30 años, comenzó a remar con todas sus fuerzas hacia el barco. Cuando al fin llegó, pudo subir a bordo. Yáñez se sobresaltó por la multitud de pequeñas heridas sangrantes que había en todo su cuerpo. «Dios mío, ¿qué te han hecho, hijo?», le preguntó. «Hormigas blancas. Puedo decir que ese hombre, los dayacos, me atacaron sobre un hormiguero, mientras dos marinos se le hacían curaciones». Tangusa relató la serie que había corrido su patrón. Tremal Nike formó un pequeño cuerpo de malayos armados, pero están cercados por los dayacos. No creo que pueda resistir demasiado. Capítulo 2. El asalto al Mariana. Al rato, Tangusa se recuperó y pudo dialogar más tranquilo con Yáñez. Dijo que un mes atrás había llegado un musulmán de turbante verde que rápidamente había logrado conquistar a los nativos, induciéndolos a destruir las factorías y atacar a Tremal Nike. ¿Has logrado ver de cerca al de turbante verde?, preguntó Yáñez. «Es un hombre viejo, muy alto», respondió Tangusa. Pero lo preocupante, señor, es que hace 2 semanas llegó un vapor inglés y el musulmán habló con el comandante largo rato. Mi sospecha es que durante la noche bajaron armas de ese barco, ya que ahora muchos dayacos tienen fusiles y pistolas, y antes solo contaban con cuchillos. Además, se dice que el gobierno inglés tiene intención de ocupar las islas con el pretexto de que nosotros constituimos un peligro para sus colonias. ¿Dejará usted que los ingleses se apoderen de Montprasem? Yáñez encendió un cigarro y dijo con una sonrisa: «No será esta la primera vez que los tigres de Malasia enfrentan al león inglés. Montprasem, nuestra isla, no caerá». «Capitán», se escuchó gritar a Zambiglión, «los dayacos vienen hacia aquí». El Mariana seguía inmóvil, inclinado un poco por sobre estribor, porque en ese momento la marea era más baja del día y el casco tocaba el fondo de la arena. Por el río se veía avanzar una docena de grandes canoas que transportaban hombres armados con fusiles. Del mayor tamaño estaba equipada. La de mayor tamaño estaba equipada con una pieza de artillería. Creo que esperarán
a que se haga de noche, comentó el contramaestre. Calculo que son unos 150 hombres, dijo Yáñez, mientras miraba con un catalejo sus tripulantes. Permanecieron en los puestos de combate mientras el sol comenzaba a descender. Cuando la pequeña flota de dayacos apresuró la marcha, Yáñez hizo una inequívoca seña de Zambiglión. Este se inclinó sobre una de las piezas de artillería emplazadas en una base de giratoria y la movió hasta enfocar con su mira a las más grandes de las embarcaciones que se acercaban. Finalmente se oyó un estruendo y al instante se vio caer destrozado el palo de trinquete de la nave mayor de los dayacos. El cañoncito que había en esa misma nave respondió con un tiro que pasó sobre las cabezas de los marinos de Yáñez y agujereó una vela. Esos dos tiros siguieron unas cuantas detonaciones secas de fusiles y otros disparos de los pequeños cañones de los dayacos. Por el momento no había daños para el Mariana, pero su situación era delicada. Era la imposibilidad de desplazarse, le quitaba chances de defenderse. Otras dos certeras descargas de Zambiglión destruyeron casi por completo la mayor de las embarcaciones enemigas, pero de pronto algo cruzó por la cabeza de Yáñez. El combate entre el Mariana y la flotilla de dayacos se hizo más intenso. A partir de ese momento, los disparos se sucedían con rapidez entre la tripulación del Mariana. Ya había varios heridos y un muerto, pero de todos modos los hombres de Yáñez se exponían en cubierta tirando sobre las chalupas que ya estaban a no más de 20 o 30 pasos. Minutos después, 3 embarcaciones de los dayacos llegaron por distintos flancos para proceder al asalto. ¡Disparen las bombardas!, gritó Yáñez. Las 4 bocas de fuego lanzaron una andada de clavos sobre el primer grupo de enemigos que intentaba subir al castillo de proa. Los dayacos rodaron dando alaridos de dolor. Otro grupo trepó a la cubierta desde el sector opuesto, pero encontró un obstáculo insólito: las bolitas de acero que en el contramaestre había dispersado por el suelo en vez de lanzarse al combate cuerpo a cuerpo.
Los asaltantes caían al piso ridículamente y eran blanco fácil para los fusiles de los hombres de Yáñez. Los pocos sobrevivientes se arrojaron al agua y nadaron desesperadamente hacia la costa. Se habían marchado, dijo al fin Yáñez. Supongo que el momento nos dejarán tranquilos. No esperarán en algún recodo del río. Nos esperarán en algún recodo del río, señor, dijo el contramaestre. ¿Cuántos hombres hemos perdido, San Miguelión? Tenemos 8 en enfermería, 2 de ellos graves y 4 muertos. Capítulo 3. El ejército de luces. El Mariana recién pudo volver a navegar por la noche cuando subió la marea. Durante el día siguiente, con Tangusa en el timón, avanzó río arriba tratando de mantenerse en el centro de la mayor distancia posible de las costas y con la tripulación alerta por si se producían nuevos ataques. Así pasó la jornada por la noche, pero a la noche Yáñez fue sorprendido por un extraordinario e inquietante espectáculo. Una multitud de pequeñas luces se dirigía hacia ellos por el agua. El portugués detuvo al Mariana y esperó a que las lucecitas se acercaran. Sus hombres y él mismo hacían todo tipo de conjeturas que jamás había visto algo parecido. Cuando la extraña flotilla se aproximó más, observaron que la formaban centenares y tal vez miles de puntos luminosos que avanzaban hacia su barco arrastrados por la corriente. Producían un efecto maravilloso. Por momentos danzaban con un leve remolino y luego se agrupaban formando caprichosos motivos. Preparen palos y todo lo que pueda servir para desviar esas luces, gritó Yáñez, al advertir que se trataba de hogueras flotantes que podían incendiar el barco. Al tomar contacto con él, un marino recogió uno de los fuegos, lo alzó a la cubierta y lo llevó ante el capitán. ¡Qué astutos se han vuelto esos malditos!, exclamó Yáñez. Jamás hubiera imaginado algo así. Las pequeñas hogueras estaban hechas de cáscaras de coco rellenas de algodón embebido en una resina combustible. El plan de los nayacos o de quienes les habían sugerido semejante idea no era descabellado. Ver el ingenio inglés en eso era que los cocos rozaran el Mariana. Como el casco del barco estaba pintado con brea para impedir el paso de la humedad,
y la brea es combustible, el incendio sería inmediato. Los tigres de Monoprasem trabajaron arduamente para impedir que los cocos pegaran contra el navío, pero a pesar del impedir de los cocos, pagaran contra el navío, pero a pesar del esfuerzo, algunos contactos se produjeron y hubo que utilizar potentes chorros de agua para apagar una docena de incendios. Media hora después, iniciada aquella dura lucha, los peligrosos flotadores se hicieron más esporádicos hasta que no se vio ninguno más. ¿Qué nueva sorpresa nos tendrán preparada ahora?, preguntó Yáñez exhausto. No sé, pero desde hace rato están cambiando señales de un lado a otro. Apuntó el contramaestre, refiriéndose a unos fugaces puntos luminosos que por momentos aparecían a ambos lados de la costa en medio de la espesa oscuridad. De pronto, en un lugar donde el río se estrechaba muchísimo, el Mariana se detuvo bruscamente. Se produjo un gran ruido. Y casi todos los hombres rodaron por el piso. ¿Encallamos?, preguntó Yáñez. Y casi al mismo tiempo ordenó a las armas: estamos demasiado cerca de las costas. Que un hombre se arroje al agua para ver qué ocurre. Un marino se lanzó prestamente al río y emergió segundos después de avisar que había una gruesa cadena cruzada de costa a costa y que contra eso habían chocado en ese mismo instante. Se escuchó una poderosa voz que decía: «¡Ríndanse, tigres, o ninguno saldrá con vida!». Yáñez no dio ninguna señal de desaparición, al contrario, comentó con calma: «Menos mal que tienen la gentileza de avisarnos, y algunos los llaman salvajes». Y luego, dirigiéndose al hombre que se había arrojado al agua, le preguntó: «¿Era muy sólida la cadena?». «Es gruesa. Al igual hay que cortarla. Prepara la chalupa. Esa cadena, que no se queden dudas, que tiene que ser de procedencia inglesa». «Ríndanse», volvió a oírse la voz proveniente de la costa. «Perdón, me había olvidado de contestar», ironizó Yáñez. Si quieres el barco, ven a buscarlo, imbécil», gritó. «El peregrino de la Meca los destrozará», respondió el otro. «Artilleros de babor, protejan el descenso», ordenó Yáñez.
El más pequeño de los botes fue lanzado al agua y saltaron a el 6 malachos armados que venían rápidamente, llamaron hacia la cadena. En la costa izquierda se venían incesantes movimientos de luces. Señor, empezó a decir preocupado el contramaestre, estos árboles que nos rodean, ¿qué tienen, San Virglión? Chaucho, mucho chaucho, mucho saucho, mucho saucho. Y en ese momento, como para confirmar el temor del comaestre, un gran incendio estalló simultáneamente en las dos orillas. ¡Dios mío, nos asaremos!, gritó San Brión. No hay manera de escapar. También nos han encerrado la salida hacia atrás. ¿Otra cadena?, preguntó Yáñez. Sí, capitán. Hagan funcionar las bombas y mojen las velas, ordenó. Yáñez, mientras trataba de pensar en alguna salida a la desesperante situación, los altísimos y reinosos árboles inclinados sobre el agua ardían, dejando caer llamas encendidas y chorros de caucho inflamado. El calor era insoportable y el aire no se podía respirar debido a que los árboles se habían convertido en gigantescas antorchas en medio de ese infierno. También silbaban las balas que los dayacos lanzaban desde la orilla. La chalupa regresó en ese momento y los desfallecientes hombres anunciaron que la cadena había sido cortada. Furioso, Yáñez ordenó descargas de metralla sobre el lugar de donde provenían los disparos. Mientras el Mariana comenzaba a avanzar, minutos después, el barco había salido de la zona de fuego y los tripulantes en el límite de la asfixia se reponían tirados en la cubierta. Capítulo 4. El fin del Mariana. El Mariana siguió navegando con la tripulación. Alerta. El piloto prisionero finalmente confesó que formaba parte de un plan para hundir el barco de Yáñez, porque se sabía que acudiría en defensa de Tremal-Naik. Habló también del fantástico musulmán que comandaba a los dayacos y de la relación del árabe con los ingleses. Tomando numerosas precauciones, Yáñez atracó en el embarcadero de Pangutarang y con la mitad de los hombres fuertemente armados se dirigió por tierra hacia la fortaleza y la factoría de Tremal-Naik, abriéndose paso a machetazos. Avanzaron a través de una maraña de árboles inmensos rodeados de arbustos y de toda clase de plantas, entre ellas la monstruosa crebul, cuya flor medía 3 metros de diámetro y exhalaba un olor desagradable. Al rato oyeron un prolongado trueno. Un grupo de elefantes que venía huyendo, seguramente perseguidos por un gran número de hombres en su carrera,
desenfrenada, en su carrera desenfrenada, los paquidermos derribaban cuanto encontraban a su paso. Yáñez y los suyos tuvieron que trepar a unos árboles inmensos y allí esperar a que pasaran 2 horas. Después alcanzaron las inmediaciones de la factoría. Pero antes de llegar advirtieron que el cesario estaba rodeado de dayacos armados que se preparaban para el asalto definitivo. Según los cálculos de Yáñez, los adversarios eran algo más de 100. Ellos eran 18. Pero si demoraban en intentar algo, serían peor. Los cientos de dayacos que los habían atacado a lo largo del río vendrían a reforzar a los sitiadores. Vamos a atravesar la línea enemiga para unirnos a los defensores de la factoría. Con una carabina bandolera y una pistola en la mano, Yáñez encabezó el grupo que, al grito de ¡Viva Montparnasse!, cargó a la carrera sobre los adversarios que estaban en ese sector. Media docena de sorprendidos dayacos cayeron bajo los disparos y así pudieron llegar hasta las proximidades de la factoría los hombres de Tremal Naik. Estaban a punto de hacer fuego cuando reconocieron a Yáñez. Tendieron entonces un grueso tablón para permitirles atravesar la gran fosa que servía de defensa. Un hombre de mediana estatura, vestido con ropa india, se alió al encuentro de Yáñez y ambos se estrecharon un fuerte abrazo. ¿Y Damma? Preguntó el portugués a Tremal Naik. Justo cuando la nombraban, apareció la hija de Tremal Naik, una bellísima joven de 15 años. Hubo un estallido, dijo la chica. ¿Qué habrá sucedido? Debe haber sido el Mariana, respondió amargamente Yáñez. Pero espero que mis hombres hayan logrado escapar. Yáñez, dijo Tremal Naik con afecto. La explosión pudo haber sido otra cosa. No lo lamento por el barco, sino por mi gente. Hombre como Sambiliong vuela la nave antes vuelta a la nave antes de que caiga en manos enemigas, pero espero que hayan tenido la oportunidad de huir. Entonces, ¿cómo vamos a arreglarnos para escapar de los dayacos si no tenemos tu barco?, preguntó Tremal Naik. Podemos usar canoas. Padre, le respondió la muchacha.
Se van los dayacos. Miren, observó Yáñez. ¿Se darán por vencidos?, preguntó la chica. Puede tratarse de una estratagema para que salgamos de aquí. Al rato. Mientras Yáñez intentaba descansar, se oyeron unos tiros y todos los hombres corrieron a los puestos designados para la defensa. Tremal Naik y Tangusa se precipitaron a la plataforma más alta desde la cual se dominaba toda la llanura. Vieron entonces un pequeño grupo de hombres que corría hacia la fortaleza disparando al mismo tiempo contra los dayacos. ¡Zambilión!, gritó Yáñez. ¡Vamos a cubrirlo! ¡Fuego! Desde la factoría se lanzó un nutrido tiroteo los dayacos para permitir que los hombres de Zambilión pudieran atravesar las filas enemigas. Minutos después, Yáñez se reunía con su contramaestre. Gracias a Dios han llegado con vida. Debo decirle que el Mariana empezó a decir Zambilión. Lo sé, oímos el estallido. Si no lo volábamos, hubiera quedado en manos de los dayacos, señor. Eran centenares. Hiciste lo correspondiente, mi buen Zambilión. ¡Nos atacan!, gritó en ese momento Tremal Naik. Capítulo 5. Un plan para escapar. Los grupos de dayacos, en una carrera desenfrenada, se lanzaron a la conquista final de la fortaleza, aullando enloquecidos y disparando sus fusiles. Avanzaban desde todas las direcciones y sin hacer caso a las balas ni a sus compañeros que caían. Muchos lograron trepar por los muros, pero fueron repelidos por los sirvientes de Tremal Naik, que volcaron sobre ellos enormes ollas de caucho hirviente. Varios asaltantes quedaron al pie de la fortaleza retorciéndose de dolor y gritando. Eso frenó el primer intento y provocó que el jefe de los atacantes llamara a replegarse. ¡Allá está ese canalla al que llaman peregrino! Él les consiguió las armas, exclamó Tremal Naik, señalando un hombre muy alto que ordenaba la retirada de los dayacos. Yáñez lo observó detenidamente. El rojo de punta levantada, como los que usaban los pobladores chicos de Borneo, y se cubría la cabeza con un gran turbante blanco. Con un gran turbante de seda verde. Debía de tener entre 50 y 60 años. Estaba muy bronceado, pero su piel era más clara que la de los malayos. Parece árabe o birmano, comentó Yáñez. De algún lado debemos conocerlo, dijo Tremal Naik. ¿Por qué nos odiará tanto? Anda diciendo que en cuanto me corte el cuello a mí se ocupará de los tigres de la Malasia. Pobre hombre, cuánto trabajo tendrá que tomarse, cuánto trabajo tendrá que tomarse, comentó Yáñez, burlón. El frustrado intento de asalto provocó un
cambio de táctica en los dayakos en las horas que siguieron. Y aún por varios días permanecieron atrincherados, a la espera de que los defensores empezaran a sentir hambre y sed, y se vieran obligados a capitular. Cavaron más trincheras, crearon una especie de cordón de obstáculos y hombres alrededor de la factoría y adelantaron unos cuantos metros. La artillería en esas condiciones parecía que solo era cuestión de un tiempo. Y que tarde o temprano la gente de Yáñez y Tremalnine no tendría más remedio que rendirse. Transcurridos 5 días, Yáñez comenzaba a impacientarse. No era un hombre hecho para permanecer inactivo demasiado tiempo. Cada tanto los dayakos gastaban municiones en tiroteos que no duraban mucho ni tenían mayores consecuencias. El portugués prefería no contestar para ahorrar balas y así pasaban las horas, que se hacían interminables, hasta que cierto día, mientras tomaba una copa de aguardiente y revisa el plano de la factoría pensando en reforzar las defensas, tuvo una idea. ¿Cuánta bebida queda? Tremalnine preguntó. Sigue bebiendo tranquilo, sonrió su amigo. Soy o era, ya no sé. El único proveedor en muchas millas a la redonda. En los sótanos tengo aguardiente como para que podamos beber. Aunque el sitio dure 10 años. Estaba pensando algo, dijo Yáñez, mostrándole el plano. ¿Qué te parece si en el próximo ataque de los dayakos perdemos una parte de la factoría? Este sector, por ejemplo. No entiendo. Me refiero a que ellos puedan ocupar todo este sector donde encontrarán nuestras reservas de bebida. Sería una fiesta para ellos. Es lo que supongo, se emborracharán. Y resultaría una oportunidad para que pudiéramos escapar. Si eso no ocurre, los tendríamos dentro de la factoría. No, mi idea es que preparemos ese lugar, que lo aislemos totalmente del resto del establecimiento, por si, como dices, no logramos huir. Esa es una buena idea. El plan de Yáñez fue llevado a la práctica rápidamente. Varios hombres trasladaron 80 grandes vasijas de más de 100 litros cada una a un recinto ubicado en un extremo del edificio. Era una cantidad de licor suficiente para emborrachar un ejército completo. Luego sellaron con gruesos muros las puertas que comunicaban con el resto de la construcción y esperaron a que los dayakos volvieran al ataque. Como pasaron los días, como pasaron 2 días y esto no ocurría, Yáñez propuso simular un incendio
en las terrazas y hacer creer que el sector de los licores se derrumba una pared. El fuego debió alentar a los dayakos, que no tardaron en comenzar un nuevo intento de ataque, al suponer que la gente de Yáñez estaba entretenida en sofocar el incendio. 6 columnas de asalto se lanzaron a la carrera hacia el recinto de los licores, y los hombres de Yáñez simularon retroceder ante la embestida. El intercambio de balas se estacionó en ese lugar con una columna de fuego y humo que separaba a dos bandos. Yáñez trató de no incentivar el tiroteo para calmar a los dayacos y que pudieran disfrutar el tesoro que habían encontrado. Bebedores insaciables. Los dayacos se entregaron al placer del licor y rato después, los únicos disparos que se oían provenían de las trincheras, según los cálculos de Yáñez. La mayoría de los enemigos debían estar borrachos en el recinto de la factoría, y del otro lado solo quedarían los grupos apostados en las trincheras. La presunción pareció comprobarse cuando empezaron a verse soldados tambaleantes auxiliados por sus compañeros que los apartaban de las llamas. Llegó el momento de escapar, resolvió Yáñez. Capítulo 6. La huida. Cuidados por el resplandor del fuego que iluminaba gran parte de la llanura y ayudados por la confusión reinante, los sitiados salieron de la factoría en silencio, pero antes de que se perdieran en la espesura, un dayaco dio la voz de alarma. Se produjo entonces un intercambio de disparos. Yáñez y algunos de sus hombres contuvieron a los dayacos, que tardaron bastante en agruparse. Mientras tanto, Tremal-Naik, su hija y todos los suyos pudieron seguir adelante. La huida siguió de esa forma, con Yáñez que avanzaba hacia el río mientras rechazaba a los piquetes que el peregrino enviaba para cortarle el paso. Los heridos y Damma iban a caballo. La ventaja que llevaban era de varios kilómetros, pero para mayor seguridad, cada tanto Zambilión, con 3 o 4 hombres, emboscaba a los dayacos, manteniéndolos a raya un rato. La marcha se prolongó durante toda la noche sin novedades, lo mismo que en las 3 jornadas siguientes. En el interminable bosque solo se veía de vez en cuando un tapir o alguna pantera negra en la oscuridad. Al promediar el 6º día, y después de haber avistado el mar desde la ladera de una montaña, decidieron por un valle hacia la costa,
acostumbrados a la idea de que los enemigos habían abandonado la persecución, fueron sorprendidos de pronto por una descarga de fusiles. «Capitán», dijo Zambilión, «sigan ustedes en dirección a la costa, donde hay un pueblito de pescadores. Allí podrán conseguir una barcaza o algún velero. Con mis hombres retendremos a esos canallas». Muy bien, valiente compañero, le dijo Yáñez, emocionado. «Nosotros avanzaremos y cuando tengamos todo listo para zarpar, dispararemos 5 tiros de carabina. Esa será la señal para que salgan de aquí y se unan a nosotros». Con ágiles saltos, los hombres de Zambilión llegaron hasta la cima de una roca que interceptaba casi por completo el paso hacia el valle. La columna enemiga, compuesta por unos 150 hombres, había descendido a la hondonada y se encontraba a unos 50 pasos. Al ver que los tigres de Montbrison y sus amigos malayos estaban sobre la roca, abandonaron el camino y se dispersaron entre las malezas, formando una especie de gran abanico. Desde esa posición los dayacos iniciaron un intenso tiroteo sobre las rocas, tratando de cubrir una columna que intentaba pasar por debajo. Los certeros disparos de la gente de Zambilión diezmaron esa columna y los pocos sobrevivientes volvieron corriendo sobre sus pasos. Recrudecieron los balazos, pero al ver que así se iba a ser muy difícil desalojar a Zambilión, de paso, los dayacos hicieron una pausa. De pronto, todos se lanzaron a la carrera y ascendieron por la cuesta dando gritos y saltando como monos. Zambilión y su grupo resistieron tenazmente, pero varios de ellos cayeron bajo los filosos cuchillos y los disparos de los enemigos. La lucha era desigual. En cierto momento Zambilión no tuvo más remedio que retroceder con las fuerzas que le quedaban. Se oyeron entonces 5 tiros de carabina y el contramaestre y sus compañeros se echaron a correr velozmente. Camino abajo. Ya estaban por ser alcanzados cuando varios hombres de Yáñez llegaron a caballo para relevarlos. Al rato estaban todos reunidos junto a 2 pequeños barcos. Rápidamente la gente se repartió y saltaron a bordo. Para entonces ya se oían los gritos de los dayacos y la población de la aldea corría a refugiarse en sus casas. La sensación de alivio desgraciadamente no duró demasiado. 1 hora después de navegar, le salió al cruce una flota de varios veleros y una chalupa de vapor. Una andada de metralla destrozó los palos y las velas de la embarcación de Tremarnayk, que comenzó a irse a pique. Terminada esa obra de destrucción, la
flotilla se volvió sobre la nave de Yáñez apuntando las armas. Se oyó entonces una voz metálica que exigía la rendición. «¡Réndase!», gritó el peregrino parado sobre la cubierta de un velero. Yáñez, con lágrimas en los ojos por la muerte segura que esperaba a sus amigos, apuntó al de turbante verde y disparó. El peregrino abrió los brazos y cayó de espaldas sobre el timonel. «Ahora sí, fumaré mi último cigarro», dijo Yáñez. Los 7 valientes que lo acompañaban no dejaban de disparar, aunque ninguno dudaba de que era una causa perdida. Los enemigos eran muchos, tenían armas más poderosas. El asalto a la nave de Yáñez era inminente y sus hombres ya preparaban los cuchillos, cuando se escuchó una gran detonación y al instante un velero que se acercaba voló en pedazos. Yáñez miró extrañado hacia donde la descarga de obús y vio entonces un magnífico barco de vapor con formidables armas y un tripulante vestido de traje blanco. Tenía una bandera de Estados Unidos de América. Yáñez y sus hombres abordaron esa nave y desde allí contemplaron cómo se ampliaba la batalla. «Ese es mi amigo Sandokan», exclamó Yáñez mientras señalaba hacia un barco que se debatía entre los cañonazos de 3 buques ingleses. El capitán de Nebraska, así se llamaba el poderoso barco norteamericano. Apuntó a una de las naves inglesas y lanzó otra descarga de obús. Segundos después, una enorme columna de humo comenzó a elevarse de ese buque. Al rato, el portugués Yáñez de Gomara y Sandokan se unieron en un interminable abrazo y se pusieron al tanto de los últimos acontecimientos en la isla de Montparnasse. Había caído en manos de los ingleses. Treman Knight y su hija habían sido capturados como rehenes por los dayacos aliados de Inglaterra en estas acciones. Sandokan premió a la tripulación norteamericana con 1,000 libras esterlinas y firmó un contrato para que el poderoso crucero pasara a formar parte de su escuadra. Luego reunió todos los tigres para leer una declaración que cambiaría la historia de esa parte del mundo. Nosotros, Sandokan, llamando el tigre de la Malasia, y Yáñez de Gomara, legítimos propietarios de la isla de Montparnasse, notificamos al mundo que hoy, 24 de mayo de 1868, declaramos la guerra a Inglaterra y a todos sus protegidos. Fin. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Y nos vemos a la próxima. Adiós.